El pueblo del diablo. Si escuchas este ruido, escóndete. Aquellas palabras resonaban en mi mente mientras conducía lentamente por la única carretera que llevaba al pueblo de San Felipe de las Sombras. La advertencia no fue tomada a la ligera, me la había dado mi abuelo antes de morir, con una expresión de terror en el rostro que jamás había visto en él. Sus manos temblaban y su voz se quebraba mientras me susurraba el consejo, como si recordara algo demasiado horrible para contar. Decidí ir a ese lugar después de recibir una carta de un abogado local informándome que había heredado una pequeña casa en el pueblo, perteneciente a un pariente del que nunca había oído hablar. El nombre de mi tío abuelo, don Rodrigo, no me decía nada, pero la curiosidad pudo más que mi miedo. Algo en mí necesitaba saber qué había de cierto en aquellas historias que se contaban sobre el pueblo, y la advertencia de mi abuelo solo hizo que mi ansiedad creciera. Llegué al atardecer y las sombras comenzaban a alargarse mientras cruzaba la entrada del pueblo. Había algo extraño en el aire, como si una niebla invisible envolviera cada rincón. Las casas de adobe parecían deterioradas, algunas deshabitadas y otras con ventanas selladas con tablas. Solo una anciana me observaba desde una esquina, con ojos hundidos y oscuros como si supiera algo que yo no. Ninguna otra persona se veía por las calles. Al llegar a la casa, noté que estaba casi intacta, a pesar del abandono evidente de los alrededores. Tenía un aspecto lúgubre, con viejas ventanas de madera y un tejado ennegrecido por los años. Entré con una llave oxidada que había llegado junto con la carta, y el aire dentro estaba viciado, con un olor a humedad y madera podrida. En el silencio absoluto, me quedé parado en la entrada, con la sensación de que algo me observaba desde los rincones oscuros. Decidí instalarme rápidamente antes de que anocheciera por completo. El sol desapareció tras las colinas y la penumbra del interior me obligó a encender una vela. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Era como un murmullo distante, un susurro apenas perceptible que venía desde el fondo del pasillo. Me congelé por un instante, recordando la advertencia de mi abuelo: si escuchas este ruido, escóndete. Pensé que era mi imaginación, que los nervios estaban jugándome una mala pasada, así que respiré hondo y seguí desempacando. Pero cuando la oscuridad cayó por completo, sentí como la casa cobraba vida. La madera crujía y un viento helado se filtraba por las grietas de las ventanas. Intenté dormir, pero el aire estaba cargado con una opresión insoportable. Sentía un peso en el pecho y el murmullo regresó, más claro esta vez, como si alguien susurrara palabras que no lograba entender. Me levanté de golpe, con el corazón desbocado, y fui al pasillo. Había una extraña sensación de que algo se movía a lo lejos, en las sombras. Agarré una linterna antigua que había encontrado en uno de los cajones y avancé lentamente, con el sudor frío recorriendo mi espalda. Entonces, lo escuché claramente, un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Las paredes parecían respirar a mi alrededor. Todo estaba demasiado en silencio, tan solo roto por un sonido constante, un tic-tac rítmico que provenía de la habitación más alejada de la casa. Cuando llegué allí, me detuve frente a la puerta. Una sensación de muerte me invadió, pero abrí de todas formas. Dentro, había un reloj antiguo en la pared, que no estaba allí cuando llegué. Su péndulo oscilaba, aunque la maquinaria parecía rota y las manecillas giraban al revés. Afuera, un extraño sonido rompió el silencio, un estruendo como el de campanas distantes repicando en la noche. Me quedé paralizado. El murmullo se convirtió en un rugido de voces, todas hablando al mismo tiempo. Cerré la puerta de golpe, sudando y tratando de convencerme de que estaba soñando. Pero las voces seguían ahí, ahora provenientes del suelo, de las paredes, como si la casa misma hablara en lenguas olvidadas. No pude soportarlo más y salí corriendo. Afuera, el pueblo estaba cubierto por una niebla espesa que hacía imposible ver más allá de unos metros. A lo lejos, la iglesia del pueblo se erguía como una sombra macabra, y hacia allí dirigí mis pasos.
Las historias contaban que en el campanario, cada noche, alguien tocaba la campana sin razón aparente, y que aquellos que escuchaban el sonido no volvían a ser los mismos. Corrí hacia la iglesia, con la niebla envolviéndome como un manto helado. Al llegar, empujé la puerta, que se abrió con un chirrido agonizante. El interior estaba completamente oscuro, salvo por la luz de la luna que se filtraba a través de un vitral roto. Me acerqué al altar, intentando calmar mi respiración. De repente, un golpe seco sonó desde el campanario, un golpe que hizo eco por toda la nave y un frío inhumano recorrió la sala. Entonces, lo vi. En el fondo de la iglesia, una figura oscura, alta y delgada, parecía emerger de las sombras. Sus ojos, 2 pozos de oscuridad, me miraban fijamente. Retrocedí, pero mis pies tropezaron y caí al suelo. Fue en ese momento cuando entendí por qué nadie hablaba del pueblo. Sentí que mi cordura se deslizaba como arena entre mis dedos, y una risa gélida, inhumana, resonó en mis oídos. Me arrastré hacia la salida, con la figura avanzando lentamente hacia mí. No recuerdo cómo llegué hasta la puerta, solo sé que corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no podían más. Llegué a mi coche, que había dejado al borde del camino, y salí de allí sin mirar atrás. La niebla se cerró tras de mí, y la última imagen que tuve fue la del reloj antiguo, ahora colgando del espejo retrovisor, con sus manecillas girando frenéticamente al revés. Regresé a la ciudad sin decir una palabra. Las noches posteriores no fueron mejores. Me despertaba a la misma hora, con ese tic-tac resonando en mis oídos, aunque no había reloj alguno en mi cuarto. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros observándome desde la esquina de la habitación. Lo peor llegó una noche, cuando escuché el murmullo otra vez, claramente pronunciando mi nombre. Busqué consuelo en mi familia, pero nadie me creyó. El pueblo de San Felipe de las Sombras ya no existe en los mapas. Intenté regresar, años después, para enfrentar lo que había vivido, pero nunca pude encontrar el camino. La carretera que me había llevado allí simplemente ya no estaba. Pregunté en pueblos cercanos, pero nadie parecía recordar la existencia de aquel lugar. Los pocos ancianos que conocían alguna historia sobre el pueblo solo decían una cosa: si escuchas este ruido, escóndete, y luego se negaban a hablar más del tema. Aún me despierto por las noches, con la sensación de que alguien me observa desde la oscuridad. En ocasiones, creo escuchar el eco lejano de campanas, pero nadie más parece notarlo. Me dicen que estoy perdiendo la cordura, pero yo sé la verdad. Hay algo en las sombras que jamás me dejó escapar del todo. Es como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en aquel pueblo, un fragmento de mi alma que el diablo mismo reclamó en aquellas noches malditas. El pueblo olvidado. No fue el ruido del motor lo que me hizo detenerme, sino su ausencia. El silencio fue tan repentino y absoluto que parecía un vacío en el pecho. Estaba conduciendo por una carretera secundaria, una de esas que serpentean entre montañas y descienden hasta hundirse en un valle donde las sombras se alargan incluso en pleno día. No había pasado un solo auto en horas, y la única señal de civilización que había visto era un letrero oxidado a mitad de camino que anunciaba un pueblo cuyo nombre apenas se distinguía: San Vicente. Intenté encender el motor, pero no respondió. Ni siquiera hizo el típico sonido de un arranque fallido, solo un silencio impenetrable. Miré a mi alrededor, y frente a mí, a unos 100 metros, se extendía lo que parecía ser la entrada del pueblo. Desde la distancia, pude distinguir algunas casas viejas y lo que supuse era una iglesia. Parecía abandonado, pero algo en el ambiente, una presión en el aire, quizás, me hizo sentir que no estaba solo. Contra mi instinto, decidí caminar hacia el pueblo en busca de ayuda. A medida que me acercaba, el lugar adquiría una extraña densidad. Las casas, de madera desgastada, parecían al borde de desmoronarse. La iglesia, en particular, tenía un campanario retorcido, como si hubiera sido quemado o golpeado por algún tipo de desastre. No había un solo sonido, ni pájaros, ni el crujido de las ramas bajo mis pies, solo mi propia respiración pesada. Al cruzar la entrada del pueblo, tuve una visión fugaz de alguien observándome desde la ventana de una casa cercana.
Era un rostro demacrado, casi traslúcido, y aunque solo fue un segundo, ese instante dejó una marca en mí como si me hubieran arrancado un pedazo de cordura. Parpadeé y el rostro ya no estaba. Pensé en regresar al auto, pero algo me impulsó a seguir adelante, como si una fuerza invisible tirara de mí. Caminé hasta el centro del pueblo, una pequeña plaza donde una fuente oxidada se erigía en el centro. El agua debía haber dejado de correr hacía años, pero el fondo aún estaba lleno de un líquido oscuro, espeso. Me incliné para verlo más de cerca y una repulsión visceral me detuvo. Era rojo. Un rojo demasiado profundo, demasiado oscuro para ser agua sucia. Entonces lo vi, había huellas frescas alrededor de la fuente. Eran de un calzado pequeño, como si un niño hubiera estado jugando ahí. Me levanté de golpe y miré alrededor, tratando de encontrar algún indicio de movimiento, pero todo permanecía igual. Intenté convencerme de que eran viejas, de que quizá el tiempo y el óxido les habían dado ese aspecto. Pero una parte de mí sabía que alguien, o algo, había pasado por ahí recientemente. Comencé a explorar el lugar más a fondo, con el estómago en un nudo que se apretaba más con cada paso. Las casas estaban llenas de muebles cubiertos de polvo, pero todo parecía estar en orden, como si sus habitantes se hubieran desvanecido en medio de sus actividades cotidianas. En una casa, encontré la mesa puesta, con platos llenos de comida que se había podrido hacía mucho tiempo. En otra, un candelabro aún encendido, aunque no podía recordar haber visto una llama cuando entré. Al pasar frente a la iglesia, una brisa helada me golpeó, llevándome un aroma amargo y metálico, como el de carne en descomposición. Miré hacia el campanario y, para mi horror, noté una figura que se balanceaba lentamente, colgando del borde. El cuerpo estaba tan deteriorado que apenas quedaban fragmentos de ropa y carne pegados a los huesos, pero la cabeza se mantenía intacta. La piel del rostro se estiraba en una mueca de dolor eterno, y sus ojos, esos ojos me miraban directamente. Retrocedí, tropezando con mis propios pasos hasta caer al suelo. No pude contener un grito que resonó en el vacío del pueblo, y fue entonces cuando algo cambió. El aire se volvió más pesado, casi tangible, y pude sentir una presencia rodeándome. Me levanté y corrí hacia la plaza, con la esperanza de encontrar alguna salida, algún lugar donde esconderme. Mis pasos resonaban en la piedra como si alguien más los replicara en la distancia, y en un momento pensé que podía escuchar susurros, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. No entendía las palabras, pero la sensación de que no querían que estuviera allí era abrumadora. En algún punto llegué a una de las casas más grandes, empujé la puerta y me encerré. Adentro, el aire era aún más denso, cargado con un hedor a encierro y podredumbre. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, formas extrañas que parecían un lenguaje perdido, algo que desbordaba un poder primitivo y oscuro. En una esquina, encontré una figura hecha de ramas y huesos pequeños, atados con hilos rojos y negros. Intenté apartar la mirada, pero un murmullo detrás de mí me hizo girarme. No había nadie, pero los murmullos seguían, creciendo en intensidad hasta convertirse en lamentos. Mi cuerpo se paralizó cuando sentí una mano helada posarse en mi hombro. No me atreví a voltear. El frío se me filtró por la piel, como si su tacto absorbiera toda la vida en mí. En ese momento, comprendí que no estaba solo, que algo había estado allí, esperando en ese lugar, atrapado, y que de alguna forma había puesto sus ojos en mí. Entonces, las puertas y ventanas comenzaron a cerrarse, una tras otra, con golpes secos y ensordecedores. Estaba atrapado. Una risa infantil resonó en la habitación y una figura pequeña, un niño con una mirada vacía, emergió de las sombras. Sus ojos eran pozos oscuros, sin fondo, y su piel parecía de papel, como si fuera a romperse en cualquier momento. El niño me miraba, y su sonrisa era una mezcla de burla y desesperación. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo parecía aferrado al suelo, como si raíces invisibles me sujetaran. El niño extendió una mano hacia mí y de su boca comenzó a salir una sustancia oscura, densa, que se derramaba por su barbilla y caía en hilos viscosos al suelo. Con un esfuerzo sobrehumano, me forcé a girarme y correr hacia la puerta.
Corrí por las calles vacías, con la sensación de que el niño y otras sombras que emergían de las casas me seguían, sus pasos resonando detrás de mí. Las risas y los susurros se multiplicaron, rodeándome, cerrándome el paso en cada esquina. Era como un laberinto de sombras y sonidos, y en algún momento perdí la orientación. Cuando llegué a la entrada del pueblo, mi auto estaba cubierto de una capa de polvo que antes no estaba allí, y sus ventanas estaban empañadas por dentro, como si alguien hubiera estado respirando contra ellas. Sin pensarlo, abrí la puerta y me metí al asiento del conductor. Intenté encender el motor y esta vez arrancó sin problemas. Conducía a toda velocidad, sin atreverme a mirar por el retrovisor, pero aún así pude ver un destello en el espejo. Los mismos rostros demacrados que había visto en las casas estaban allí, mirándome desde el camino, con ojos que eran pozos de desesperación y oscuridad. Me seguían, y aunque me alejaba, sus figuras se desvanecían poco a poco, dejándome solo con el sonido del motor. Llegué a la ciudad más cercana al amanecer, cubierto de sudor y con un cansancio indescriptible, como si me hubieran arrancado la vida poco a poco. Intenté contar lo que me había pasado, pero nadie parecía tomarme en serio. Solo me miraban con lástima, pensando que era un hombre agotado por un mal viaje. Nunca volví a pasar por esa carretera. Pero a veces, en la soledad de la noche, aún puedo escuchar los susurros, esas voces que, aunque lejanas, parecen llamar desde algún lugar, esperando a que regrese. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.